Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Johnny Steven Guerrero Cerón. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Bueno, y en esta noche tenemos al profesor Cristian. Él es ingeniero ambiental y en este momento se dedica a trabajar en la vereda El Dave del municipio de Tesalia como docente en ciencias naturales. Bueno, y en este momento, profe, le tengo una pregunta, o bueno, unas preguntas, ya que usted se dedica como docente, ya tiene una cierta experiencia y un cierto recorrido en esta área. Y bueno, aquí va la primera pregunta. ¿Qué es la didáctica? Hola Johnny, ¿cómo me le va? Mucho gusto. Bueno, sí, claro, pues la didáctica es la técnica y métodos de enseñanza que uno normalmente utiliza en las aulas de clase, pues para llegar allí a los jóvenes o niños, ¿no? Ah, bueno, profe, bueno, listo, está bien. Ahora va la segunda pregunta. Dice, ¿cree usted que la apropiación de la didáctica es esencial para el docente? Sí, señor, la didáctica es muy importante en la pedagogía y la educación, pues porque permite llevar a cabo y con calidad la tarea del docente, ¿no? Entonces, pues es ahí la importancia de la didáctica. Ah, bueno, profe, claro, pues la didáctica es una herramienta que tiene el docente para poder enseñar. De esa manera podemos como resumir esa parte, ¿no? Y bueno, dentro del aula de clase, ¿qué estrategias didácticas implementa usted, profe? Sí, señor, así es. Pues normalmente, pues uno hace preguntas a los alumnos durante la clase, ¿no? Como para que sea participativa, aplicar una prueba, digamos, corta de 5 minutos, de tal manera que podamos evaluar los conocimientos adquiridos durante la clase. Y bueno, entonces hay veces también presentamos material didáctico, digamos, para llegar con videos, con imágenes que normalmente así se retiene más el conocimiento. Y, y bueno, se emplean normalmente estos durante la clase de tal manera que se vuelva didáctica y los alumnos puedan al menos obtener la mitad del conocimiento que uno transmite. Sí, claro, pues yo pienso que es importante todo esto de la didáctica, ya que usted menciona, digamos, lo de implementar videos y todo. Además, he leído que es muy importante la parte de los colores, digamos, los dibujos y todo eso que llaman, o sea, atrapan más la atención del estudiante y pues de esta manera se puede aprender mejor. Y yo pienso que esto hace parte de la didáctica, pues es una herramienta de enseñanza. Bueno, profe, aquí tenemos otra pregunta y dice así, ¿qué significa ser un mentor? Sí, señor, sí, eso es lo que normalmente hacemos aquí, digamos, de manera llamativa, realizamos las presentaciones para poder llamar la atención de los estudiantes. El mentor es, pues, es como, o sea, es el profesional competente, bueno, para llevar a cabo, bueno, compartir información o compartir experiencias que ha llevado esta persona en su área, ¿no? Como tal. Ah, ya, profe, pues la verdad esta palabra es como nueva para mí, casi no, la verdad no la había escuchado. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿por qué un docente debe motivar a sus estudiantes? Pues yo pienso que más que motivar al estudiante, es imprescindible que uno como docente esté muy motivado, que uno irradie la motivación de tal manera que esto contagie a los estudiantes
Y es decir, que por medio de uno estar motivado puede llegar a motivar a los estudiantes y pues obviamente es muy importante de tal manera que así hace que los estudiantes eh, pongan atención y además realice una clase de forma participativa o dinámica. Claro, profe, y de todo modo, de esa manera, es bueno como compartir. Pues yo me gradué en el 2018, ¿no? Y a veces hay espacios que se prestan dentro del aula para compartir, digamos eso, por lo menos que el profesor le pregunta a uno, bueno, ¿y ustedes qué han pensado, qué quieren ser cuando se gradúen, cuando ya vayan sí, a salir del colegio, ¿cierto? Y uno muchas veces como que no tiene eso claro y a veces como que el profesor lo orienta a uno, le dice, mire esto, lo otro, que la universidad, que es así, que esto es diferente, que qué bueno, digamos, poder hacer lo que nos gusta, que podamos estudiar lo que nos guste y de una forma como tener un proyecto de vida. Y eso pues la verdad a mí me parecía muy bonito y pues todavía lo recuerdo y créame que eso es pues bastante útil. Y pues qué bueno que sí, sí que haya esa motivación por parte pues de los profesores, que haya como esa conexión, ¿no? Y bueno, profe, dice la sexta pregunta. ¿Qué métodos deberían implementar las instituciones para mejorar la educación? Bueno, yo pienso que métodos como tal, de pronto ya hay muchos plasmados y con esos basta. Yo pienso más que método de didáctica es más el tema de la ética, el profesionalismo, el este de no venir a cumplir simplemente el rol de usted venir a enseñar como tal, sino que ser usted un apoyo verdadero para el estudiante en lo moral, en lo emocional, de tal manera que por medio de esto tenga una relación estrecha y pueda usted tener como esa confianza para que los estudiantes también con confianza puedan preguntar, aprender de una manera más sencilla. Ah, ya, profe. Sí, claro, pues eh, me parece muy interesante pues ese punto, porque siempre hemos visto como al profesor como un dictador, como la dictadura, ¿no? Y como que el profesor es el que sabe y es el que manda, ¿cierto? Y los demás tienen que estar ahí como escuchando y hacer caso. Pero qué bueno, la verdad me parece bastante interesante. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué elementos debe de tener en cuenta un docente a la hora de diseñar su material didáctico? Pues los elementos que uno tiene en cuenta normalmente son pues las capacidades de los estudiantes, qué conocimientos previos ellos tienen ya, ¿no? En lo cognitivo, cómo se encuentran y como tal, digamos, las habilidades de estos, del estudiante como tal, es decir, que de acuerdo a esto, entonces uno asimismo desarrolla el material didáctico. Bueno, profe, está bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo crear una buena vibra entre el docente y los estudiantes? Sí, pues esto es un tema muy importante, ¿no? Digamos, con cada estudiante hay una experiencia distinta y con cada estudiante de pronto uno, pues también hay veces tiene algunos comportamientos distintivos, ¿no? De tal manera que eso es lo que permite crear cierta vibra. Entonces, sí hay unos comportamientos generalizados hacia todos los estudiantes, pero digamos a la hora de uno calificar, entonces uno sabe cómo hablarle a tal estudiante o uno sabe cómo tratarle de tal manera que haya un acercamiento, que haya una confianza
y que esto permita pues también construir conocimiento. Me parece buenísimo porque de todos modos, profe, eh, en esa etapa del colegio, la escuela, bueno, el colegio es como nuestra segunda casa, ¿cierto? Y es ahí donde la pasamos casi todo el día. Y usted se imagina donde no haya una buena relación con el profesor, o sea, esa clase se vuelve aburridora, se vuelve pesada y hasta le va mal a uno, porque pues no hay como esa concentración o como que no hace uno de pronto las cosas con gusto y no tiene el mismo rendimiento. Pues me parece la verdad muy importante que ese punto, eso, que haya una buena vibra entre el docente y el estudiante. Pero bueno, profe, esto seguimos avanzando. Y la siguiente pregunta es, ¿qué habilidades debe tener una persona que educa? Señor, pues uno debe tener la habilidad de transmitir más que todo, también de persuadir las situaciones, la habilidad de uno tener tolerancia, de uno poder pese a que en algún momento de pronto uno esté pasando por una situación difícil, tener esa capacidad de no demostrarla y poder darle lo mejor a los estudiantes para que pues puedan aprender de gran manera. También uno debe tener esa, como ese tema de vocación, ¿no? Disfrutar o, digamos, o tener el interés en ayudar a los alumnos en su desarrollo personal y social y tener actitudes para la comunicación como tal. Pienso que esas son las más importantes, junto a la paciencia, habilidades para uno como docente. Uy, sí, profe, muchísima paciencia, porque son normalmente en los colegios donde yo estudié, porque estudié en varios colegios, y en un salón menos de 30 estudiantes no habían, la verdad, y eso es tremendo, mucha paciencia. Bueno, profe, ya que usted hablaba acerca del desarrollo personal, aquí la siguiente pregunta trata acerca de esto y dice, ¿cree usted que el idioma inglés es importante para el desarrollo personal y profesional de las personas? Digamos, bueno, personalmente no lo considero importante. Yo soy una persona partidaria de que por qué razón nos meten el inglés y por qué razón entonces los ingleses no hablan español. Si me voy a entender, es decir, que no me parece esencial, pero bueno, esto abre muchas puertas a las personas que lo aprenden, ¿no? Digámoslo así, pues porque el mundo así lo ha dispuesto. Entonces, esto, digamos, la persona, digamos, tiene la capacidad de internacionalizarse si aprende el inglés, porque, bueno, pues ese es como el derecho que el mundo ha creado para la comunicación. Sí, claro, y hace días miré un programa del estado de aquí de Colombia, eh, en donde unos estudiantes iban, era como un intercambio, y unos estudiantes iban a Japón, y precisamente ellos debían de tener un nivel de inglés adecuado para comunicarse con unas personas en Japón, o sea, era un intercambio Colombia y Japón em, en cuanto a ciencia y tecnología, y los de Japón para poderse comunicar con los bueno, no solamente los de Colombia, sino todos los países que estuvieran como bueno, en esa organización que tenían, en ese evento o programa, por decirlo así. Y ellos ya allá tenían que hablar inglés y de aquí tenían que hablar también, tener un dominio en inglés para poderse comunicar. Pues han como puesto por defecto como el idioma inglés para podernos comunicar entre todos. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero pues sí, de todos modos, lo que dice usted es muy importante. Abre muchas puertas, sí, pero no es entonces
algo, digamos, esencial, que uno diga, uy, sin esto yo no puedo salir adelante o desarrollar mi proyecto de vida. Pero bueno, profe, de todos modos, son opiniones y le agradecemos su disposición y, y vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué se considera importante lo cognitivo y lo afectivo durante el desarrollo del proceso del docente? No, pues es muy importante lo cognitivo porque esto es lo que lleva a uno poder formarse de tal manera que uno tenga la capacidad para transmitir los conocimientos, ¿no? Entonces, pues obviamente entre uno más conocimiento tenga, pues más conocimiento uno puede transmitir y entrelazar, relacionar muchas cosas de tal manera que usted puede dar mensajes claros sobre algún tema, ¿no? Y lo afectivo, pues es muy importante uno tener como esa esencia especial de tener como la capacidad de manejar los sentimientos, ¿no? Lo que nombraba anteriormente. O sea, es decir, que, digamos, a uno está pasando a veces por situaciones un poco pesadas y tener esa capacidad de poder no transmitirla a los estudiantes, sino uno tener una actitud positiva frente a ellos, de tal manera que no se mire intervenido de forma negativa el desarrollo de la clase o el comportamiento para con los alumnos. Bueno, profe, sí, comprendo. Podemos ver que todo esto es muy importante. Y aquí viene algo también muy interesante y dice, ¿por qué la comunicación es una herramienta indispensable para el aprendizaje del estudiante? Bueno, los niveles de comunicación deben de ser más bien avanzaditos en uno como docente porque verdaderamente pues creo que este es uno de los pilares en la educación. El saber uno comunicarse, el saber uno irradiar eso que verdaderamente quiere y de tal manera que no afecte a la hora de usted expresarse o a la hora de un comportamiento de suyo a alguna de las personas. Entonces hay que saberlo hacer. Entonces la comunicación es muy importante em, para uno poder transmitir conocimientos o para uno saber manejar las situaciones que se presentan aquí en las aulas de clase. Sí, profe, y no solamente en el aula de clase, podemos ver que la comunicación es indispensable en casi todos los medios, en todos los eventos, todos los campos. Em, Me parece bastante indispensable, es algo que verdaderamente no puede faltar. En el momento que falte el diálogo, la comunicación, la buena forma de poder dirigirse de un lado a otro, hace que también haya un entorno eh, de paz dentro del aula, ¿no? De armonía, de comunión. Y bueno, profe, seguimos con las preguntas. Eh, Dice, ¿por qué el docente debe estar dirigido a la formación de la personalidad de los estudiantes en todos sus aspectos? Pues debe estar dirigido a la personalidad, a la formación de la personalidad porque el, el aula de clase o el colegio, la escuela es como una segunda casa para para los estudiantes, ¿no? Entonces, uno como maestro debe tener o sea, como tener iniciativa en lo grande o en lo pequeño y debe tener uno interés por todo en lo existente. Y además, esto, bueno, digamos, con el ejemplo, impartir buenos modales,
tener una buena comunicación en cuanto al léxico, bueno, al vocabulario, de tal manera que esto también eduque a las personas en lo ético, en lo moral, en los valores, ¿no? Que hay veces sí se descuidan en muchos colegios. Digamos, en los colegios empiezan a impartir conocimiento científico, bueno, matemático, literario, pero hay veces los modales y la ética se quedan atrás. Entonces, este es muy importante tener presente todo esto para poder ayudar al buen desarrollo personal de los estudiantes. Sí, claro, profe. El docente no solamente es una persona que transmite un conocimiento, sino que se encarga de formar personas, de formar una sociedad, de formar el futuro del país. Y eso debe estar enfocado en eso, en los valores, en los derechos humanos, en la ética, en, en muchas cosas importantes que usted ha mencionado. Y bueno, profe, seguimos avanzando, ya casi terminamos las preguntas. Y dice la siguiente pregunta, dice, ¿por qué el docente debe proporcionar una base sólida de conocimientos científicos, teóricos y prácticos en el estudiante? Pues con una base sólida podemos llegar al conocimiento o a desarrollar en el aprendiz em, el conocimiento, ¿no? Entonces, pues es muy importante estar seguro y tener muchos recursos didácticos en el tema para poder que el estudiante llegue al conocimiento, poder fijar esos conocimientos en la mente del estudiante. Entonces, es muy importante tener una base sólida en el material que uno va a exponer para tener éxito en el conocimiento. Sí, claro, profe, es demasiado importante, sobre todo en estos momentos que los estudiantes de 11 presentan las pruebas a ver. Es importante tener una base sólida de conocimientos generales, de cultura general para poder ser ágil en varios campos de la vida, ¿no? Y como le menciono, en las pruebas a ver, es una parte de la etapa educativa donde el estudiante debe tener una base sólida de conocimientos para poder adquirir pues un buen puntaje que a la vez le abre muchas puertas para la vida y para su formación, para concretar su proyecto de vida. Y bueno, profe, llegamos a la última pregunta. Ya casi terminamos con esta entrevista por medio de vía WhatsApp. Y por medio de WhatsApp dice la última pregunta, dice, con la idea de dar soluciones a los problemas sociales, debemos tener presentes aspectos de carácter ético y estético en nuestra profesión. ¿Por qué? Sí, claro, sí, muy importante es tener una estética y ética en la profesión, porque uno refleja una personalidad de tal manera que todos estos chicos que lo miran a diario a uno pueden tomar muchas cosas de uno para la vida de ellos. Entonces, si uno no tiene estética, digamos, para vestir, para pararse, para hablar, para hacer sus gestaciones faciales, digámoslo así, entonces, pues esto se transmite, digamos, y los chicos también indirectamente van cogiendo, digamos, estos resabios, digámoslo así. Entonces, y lo mismo
Y lo mismo en lo ético. Entonces, si uno es una persona ética, si uno es una persona de buenos valores, pues lo normal es que los chicos también tomen estos buenos valores para la vida de ellos. Entonces, es muy importante. Esto permite entonces que hayan menos problemas en el entorno. Una buena ética y una buena, digamos, presentación, esto hace que haya un ambiente muy bueno en el lugar. Entonces no hay muchos problemas. Sí, claro, profe, el ejemplo es muy importante y sobre todo con personas que están en un proceso de formación. Y bueno, profe, ya damos por terminada esta entrevista. Una vez más, le agradezco por su disposición. La verdad que siempre estuvo extensa en cuanto a la hora. Comenzamos como a las 9, cerca de las 9:30 de la noche, y terminamos casi a las 11:40 de la noche, profe. Entonces, de verdad le agradezco mucho. Sé que usted tiene muchas cosas por hacer y que se haya prestado para esta entrevista. Se lo agradezco demasiado. Así que, ¿cómo le ha parecido, profe? Cuéntenos su opinión respecto a esta entrevista, y de una vez, pues, le deseo una feliz noche, que descanse y ojalá siga con esta bonita labor que es el de ser docente. Listo, Johnny, muy bien. No, me parece muy bien el ejercicio. Es muy importante que usted como estudiante se pueda construir de una manera íntegra para poder cumplir con las exigencias que este mundo tiene, ¿no? Em, los estudiantes tienen una sed de personas con calidad ética, con calidad en lo personal y obviamente también en conocimiento, pero entonces hemos dejado mucho de lado lo ético, entonces hay que también reforzar esa parte. Entonces lo invito a que se siga preparando de la manera que lo está haciendo y bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Sí, claro, profe, la educación es muy importante para el desarrollo de un país. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y no, profe, a usted muchas gracias por su disposición. Le agradecemos mucho por sus opiniones, su experiencia, y por quererla compartir, pues, en esta actividad. Así que bueno, profe, muchísimas gracias, y espero que se encuentre bien.